Bruno, perdón que te interrumpa. Ujú. Hola, tengo una pregunta, no sé si es que lo llegaron a mencionar en la anterior asesoría, pero el doctor en la clase nos había dicho que las neuronas de entrada tenían receptores de dopamina, pero o sea, las neuronas de entrada pueden ser espinosas y también interneuronas, y no estaba segura de si es que ambas tenían los receptores de dopamina o únicamente las espinosas, porque me parece que... Eso, eso lo vamos a ver ahora. Ah, ya, genial, gracias. Em, pero de esto tienes que saber que son tres neurotransmisores importantes que vas a tener. Dopamina es uno, tienes dopamina, tienes GABA y tienes glutamato. Sí, los vamos a ver ahora, pero de dopamina especialmente, o sea, vas a saber que uno va a ser inhibidor, otro va a ser excitador, pero dopamina es mixto. Dopamina va a tener dos receptores de uno de dos, ya que depende de cuál sea, puede inhibir o puede excitar, ¿ok? A diferencia de glutamato y GABA, que sí son específicos. Igual ahora lo vemos. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es circulación y núcleos, ¿ok? Circulación es importantísimo, tanto para su práctica como para la teoría, ¿ya? Esto, como les dije, esto lo van a ver en fisiopato, en medicina uno, lo van a ver toda su vida. Es de vital importancia, ¿sí? Bueno, generalidades, el cerebro va a consumir el 25% del débito cardíaco, ¿ok? Son 50 litros de oxígeno por minuto, y se va a encontrar irrigado por dos sistemas arteriales, ¿ok? Que son el carotidio, que le da el 80% de la irrigación, y el vértebro basilar, que solamente le da un 20%, ¿ok? Ambos sistemas se van a unir por el polígono de Willis. Vamos a ver el polígono de Willis brevemente, que es lo más chiquito, ¿ok? Acá. Polígono de Willis. El polígono de Willis se va a conformar por estas cuatro arterias, ¿ok? La comunicante anterior, que está por acá, que es impar, es el número de uno, por eso importante el numerito, ¿ok? Comunicante anterior, que obviamente se va a encargar de unir ambas cerebrales anteriores, derecha e izquierda, ¿ok? Entonces, comunicante anterior, cerebrales anteriores, un número de 2 a ambos lados, ¿ok? Vamos a tener luego por acá a la comunicante posterior, que se va a encargar de comunicar lo que son las cerebrales, ¿ok? Cerebrales posteriores que son el número de 2, ¿sí? Simplemente es eso, ¿ok? Son, que sepan, polígono de Willis conformado por comunicante anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. Esto se le suele preguntar, ¿sí? Como que marque la que no corresponda y le ponen cerebral media, por ejemplo. La cerebral media, en su práctica lo van a ver, o no sé si ya la tuvieron, pero lo van a ver acá, ¿sí? Cerebral media, cerebral anterior y cerebral media. Lo van a ver en su práctica, ¿sí? Pero no conforma parte del polígono de Willis. Polígono de Willis solamente formado por comunicante anterior, comunicante posterior y cerebral posterior, ¿ok? Para quitarnos eso de encima. Ya. Entonces, vamos a ver los segmentos del sistema carotidio primero, ¿ok? Vamos a empezar con el sistema carotidio. Esta distribución se llama la distribución de Cincinnati. Em, Esto es, digamos, yo, por ejemplo, yo no lo he visto así cuando lo estudié, yo lo vi de esta forma. El sistema carotidio lo había visto como carótida interna, o sea, es lo mismo, solamente que cada libro, o sea, van a ser las mismas arterias, solamente que se le da una distribución distinta, ¿ok? Por ejemplo, yo lo veía como carótida interna que tenía cuatro porciones, una porción cervical en el cuello, sin ramos, una porción intrapetrosa, otra porción intracavernosa y la cerebral, ¿ok? Pero a ustedes les han puesto de esta forma y lo vamos a ver así. Entonces, vamos a tener segmentos, ¿ok? Son 7 segmentos. Empezamos, evidentemente, por el cervical. Si vamos a empezar de inferior a superior, entonces empezamos por el cuello, ¿ok? C1 o cervical, sin ramos. Luego tenemos al petroso o C2. Petroso, intrapetroso, cualquiera de los dos. Ok, acá se van a originar dos ramos. Tenemos a la arteria carótido timpánica, ok, carótido timpánica,
que se va a ir a la cavidad del oído medio y a la arteria vidiana, ¿ok? Arteria vidiana que se va al techo de la faringe y a la trompa de Eustaquio, ¿sí? Con C3 tenemos al lacerum, ¿ok? Lacerum, que no emite ramos tampoco en esta parte, pero en C4 sí vamos a tener más ramitos, ¿ok? C4 o cavernosa, que es lo que les ponía acá también, intracavernosa o cavernosa, que es este tramo que está por acá, ¿ok? Acá ya está entrando, o sea, acá ya entró intrapetroso y entró al cráneo, si se pueden dar cuenta. Esto ya es cráneo, intrapetroso ya entró, sigue intracavernoso, ¿sí? Para que se ubiquen más o menos. Entonces, C4 cavernoso o intracavernoso, acá sí vamos a tener distintos ramos, ¿ok? Tenemos al tronco meningo hipofisario, donde vamos a tener la arteria tentorial, ¿ok? Arteria tentorial, arteria hipofisaria inferior, que se va a la neurohipófisis, ¿sí? Arteria meningia dorsal. Además, tenemos la arteria capsular y la arteria inferolateral. Esto ya es muy específico, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que se sepan los segmentos en sí, eh, siendo los más importantes los cuatro que les mencioné, ¿ok? El cervical, el petroso, el cavernoso y la arteria, y el tramo cerebral, ¿ok? Ahora, intrapetroso o petroso, que sepan también que está en el conducto carotídeo, el intracavernoso va a estar en el seno cavernoso, por eso se llama así, y esto de importancia que se estaba mencionando anteriormente, que va a originar a la arteria hipofisaria inferior y a la meninge. ¿Por qué es importante la meningia? Porque me va a irrigar a toda la cobertura que tiene el cerebro, que son las meninges, ¿ok? Entonces, es meningia y hipofisaria inferior. Hasta ahí todo bien. C5 tenemos el clinoideo, ¿ok? Sin ramos. C6 u oftálmico, ¿ok? Este segmento oftálmico me va a originar a la arteria oftálmica y a la arteria hipofisiaria superior. La arteria oftálmica me va a irrigar el ojo y las estructuras colindantes. Y la arteria hipofisaria superior va para el infundíbulo, para el nervio y quiasma óptico, ¿ok? Por último, C7 o comunicante, segmento comunicante, vamos a tener acá la arteria comunicante posterior. ¿Ok? Esta arteria comunicante posterior me va a irrigar a la sustancia perforada anterior, al trazar parcranial, cuerpos mamilares, quiasma y cintilla óptica. ¿Ok? Además al hipotálamo y al subtálamo. Además, bueno, tenemos coroidea anterior, cerebral anterior y cerebral media. Lo importante del sistema carotídeo que tienen que saberse eh, em, son sus terminales en cuanto a esta parte de neuro, ¿ok? Del sistema carotídeo vamos a sacar dos terminales, que son la cerebral anterior y la cerebral media. Por eso se dice que em, tiene el 80% de la irrigación del cerebro, ya que da a las dos arterias más importantes, ¿ok? Cerebral anterior, cerebral media salen del sistema carotídeo, ¿ok? De la carótida interna. Eso va a ser lo más importante en este caso. Vamos a ir viendo cada una de estas, ¿ok? Además, bueno, les había puesto esto, y creo que ya no está en su teoría, pero yo lo tenía de esta forma. Rama oftálmica, ¿ok? Primero, la rama oftálmica va a entrar por el agujero óptico, ¿ok? Entra por el agujero óptico y va a irrigar a la cavidad orbitaria y a sus alrededores. Además, va a dar origen a la arteria central de la retina, ¿ok? Arteria central de la retina es la terminal de la arteria oftálmica. Tenemos la hipofisaria superior, que eso sí se mencionó, que va a irrigar a la glándula hipófisis y a los órganos que están alrededor, ¿ok? La coroidea anterior se va a originar cerca de la bifurcación terminal de la carótida, ¿ok? Cerca de la bifurcación terminal de la carótida y va a irrigar a la cintilla óptica, al polo temporal, al gancho de la circunvolución del hipocampo, al tálamo, al núcleo amigdalino y al globo pálido. Sé que esos parecen muchos nombres, pero el globo pálido, tálamo, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí, polo temporal, eso sí, ya lo han visto en la clase anterior. ¿Ok? Gancho de la circunvolución del hipocampo, todo esto, todos estos giros ya se han visto. ¿Ok? Comunicante posterior, por último, en este caso, va
a unirse con la cerebral anterior. ¿Ok? Eso está mal, ¿sí? Comunicante posterior une cerebrales posteriores, simplemente. ¿Ok? Ya lo vimos en polígono. Terminales tenemos cerebral anterior, como les había comentado, y la cerebral media. La cerebral anterior va a irrigar a la cara medial del encéfalo, que lo vamos a ver sus ramas, y la cerebral media va a irrigar a la cara lateral de la masa encefálica. ¿Ok? La cerebral media es la más importante de todas, ya que es la más propensa a, a ocluirse, a generar hemorragias. ¿Recuerdan? Ustedes me preguntaron para su parcial cuál era la importancia del terion, y les dije que por traumatismo puede generar hemorragias en la cerebral media. Ahora vamos a ver por qué, vamos a ver qué cosas irriga la cerebral media que hace que hacía que el terion sea tan importante. ¿Ok? Entonces, de acá, en resumen, del sistema carotidio vamos a tener dos terminales, que son la cerebral anterior y la cerebral media. Cerebral anterior va a irrigar cara medial y cerebral media va a irrigar cara lateral. Entonces, vamos a empezar con la cerebral anterior, ¿ok? Habíamos dicho cerebral anterior, cara medial. Acá estamos viendo la cara medial del cerebro, ¿ok? Para que se ubiquen, esto es frontal, esto es el occipital, ¿sí? Frontal, occipital, anterior, posterior, superior, inferior, ¿ok? La cerebral anterior se va a dividir en tres segmentos, ¿ok? Tres segmentos que me van a generar distintas ramas. El segmento uno es el horizontal o precomunicante, segmento 2 vertical o postcomunicante y el segmento 3 o distal, ¿ok? Segmento 3 o distal. Entonces vamos a empezar. De las ramas A1, del segmento A1 horizontal o precomunicante, la importancia que va a tener son las ramas, las arterias, perdón, orbitales, ¿ok? Arterias orbitales por acá, y la arteria recurrente de Heubner, ¿ok? Estas son llamadas también lentículo estriadas y van a servir para la cabeza del núcleo caudado, la cápsula interna y el putamen. Todas esas estructuras las vamos a ver cuando veamos ganglios basales, ¿ok? Lentículos estriadas o recurrente de Heubner son para núcleo caudado, específicamente su cabeza, cápsula interna y putamen. ¿Ok? Esos son los dos ramos del segmento 1. Luego pasamos al segmento 2, A2. Acá vamos a tener a la frontopolar. ¿Ok? Arteria frontopolar va a irrigar específicamente a las áreas 9 y 10. Todos esos números, región 6 o 8, todo esto son áreas de Brodmann. ¿Ok? Frontopolar irriga áreas 9 y 10 y parte del cíngulo. Luego tenemos, perdón, para señalarles es la que está acá. ¿Sí? Frontopolar porque se va al polo, ¿ok? Al polo frontal. ¿Sí? Frontopolar. Luego por acá vamos a tener a la órbito frontal medial, ¿ok? Órbito frontal medial o también llamada fronto-basal medial. Es importante siempre que se sepan los dos nombres, ¿sí? Fronto-basal medial u órbito frontal medial. Esta me va a irrigar lo que es el área 11 y los giros orbitofrontales, por el mismo nombre, ¿ok? Irriga área 11 y giros orbitofrontales. Esas son las ramas de A2. Luego vamos a tener a las ramas de A3, ¿ok? Segmento 3 tenemos a la pericallosa. Pericallosa. ¿Por qué pericallosa? Porque está siguiendo el recorrido del cuerpo calloso. ¿Sí? Todo esto es tu cuerpo calloso. La pericallosa sigue el recorrido, ¿ok? Sigue el recorrido del cuerpo calloso. Eso les va a servir para su práctica, ¿sí? La primera materia que vean siguiendo el recorrido del cuerpo calloso, pericallosa, ¿sí? Pericallosa. Esta arteria pericallosa va a ayudar a la irrigación del cíngulo por la disposición que tiene, por donde se encuentra, ¿ok? Va a ayudar a la irrigación del cíngulo y al cuerpo calloso, evidentemente, porque, bueno, está encima de él, pues, ¿no? Además, origina a la arteria precuneal, miren,
Si seguimos a la pericallosa, como terminal por acá, tiene la precuneal, ¿ok? Que se va a la precuneal, ¿ok? Precuneal. Y esto va a irrigar al lobulillo paracentral y a la precuña, ¿ok? Eso en cuanto a la pericallosa. Luego tenemos a la callosa marginal, ¿ok? Callosa marginal es todo esto que está acá. De la callosa marginal vamos a tener distintos ramos, ¿sí? Tenemos un ramo anterior, un ramo intermedio y un ramo posterior, ¿ok? Anterior, intermedio y posterior. Además, esta callosa marginal va a irrigar a la región 6 y 8 de Brodmann, ¿ok? 6 y 8 de Brodmann. Si seguimos también esta arteria callosa marginal, vemos que origina a la arteria paracentral, ¿ok? ¿Sí? Si se sigue el recorrido, tenemos acá la paracentral. La paracentral se va al lobulillo del mismo nombre, ¿ok? Lobulillo paracentral, ¿ok? Esos son los tres segmentos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ese es más práctico, ¿sí? ¿Todo claro? Ya. Entonces vamos a ver a la cerebral media, ¿ok? La cerebral media, bueno, va a ir por la cisura de Silvio, cisura lateral, va a transcurrir por ese segmento, ¿ok? Todo esto, ¿sí? Cisura de Silvio, cisura lateral. Y se va a dividir en 4 segmentos, ¿ok? M1 horizontal o lo encontré con el nombre de esfenoidal también, ¿ok? Horizontal o esfenoidal, M2 insular, M3 opercular y M4 o cortical. Em, Sus ramos, además, se van a dividir en 7 arterias ascendentes y 3 arterias descendentes. Acá sí no encontré ni en su teoría ni en otra bibliografía divisiones en cuanto a M1, M2, M3 como los otros. Simplemente señala M1 como ramos profundos que son las lentículo estriadas. Las lentículo estriadas se van a encargar en este caso de irrigar al cuerpo estriado, al núcleo caudado, putamen, cápsula interna y núcleo subtalámico. ¿Ok? Todo lo que es núcleos basales. Todos los núcleos basales. ¿Ok? M1, ¿ok? Ramos profundos, arterias lentículo estriadas irrigan a los ganglios basales. Específicamente tenemos cuerpo estriado, núcleo caudado, putamen, cápsula interna y aparte el núcleo subtalámico. ¿Ok? Eso en cuanto a M1 específicamente. La división que se tiene en cerebral media en cuanto a arterias es esta de arterias ascendentes. Empezamos entonces con la orbitofrontal lateral, que es la primera que vemos acá. ¿Ok? Orbitofrontal lateral o también se puede encontrar con fronto-basal lateral. ¿Ok? Cualquiera de los dos nombres. Esta arteria va a irrigar los giros orbitofrontales, área 47 de Brodmann, pars orbitaria, que eso lo han visto en la clase anterior, y también da ramas para el sector 9 y sector 10. ¿Ok? Luego tenemos a la arteria del surco prefrontal o arteria frontal ascendente. ¿Ok? Va a depender de la bibliografía. Los dos nombres lo pueden encontrar. Este va a irrigar específicamente al área 47, a la pars angular y al sector 8 de Broad. ¿Ok? Estamos yendo en orden. De ahí que sigue, tenemos a la arteria del surco precentral o prerolándica. Recuerden que la cisura central es, bueno, se llama central o de Rolando. Entonces, prerolándica, cualquiera de los dos nombres. ¿Ok? Esta arteria precentral va a pasar a través del surco del mismo nombre y va a irrigar a la pars opercular, al sector 6 y 8, al giro frontal ascendente, que es el área motoria primaria, por eso es que es importantísimo, ya que, ¿qué pasa? A ver,
La función de las arterias, ¿cuál es? Llevar oxígeno, ¿verdad? Si una arteria se ocluye, se oprime, no sé, una embolia, cualquier cosa que pueda pasar, que deje de llevar esa sangre, ese oxígeno, va a causar isquemia, va a causar muerte en esa zona. ¿Y qué pasa si no llega sangre al área motora primaria? Está muriendo esa zona, deja de funcionar. ¿Me explico? Por eso es importantísimo la irrigación de la cerebral media. Luego, bueno, va a irrigar giro parietal ascendente, área sensitiva primaria, ¿ok? Entonces, arteria presental se encarga área motora primaria y área sensitiva primaria, tiene las dos, ¿ok? Y la arteria central o rolándica también la pueden encontrar, va a pasar evidentemente por el surco central. Seguimos con ascendentes, tenemos parietal anterior, ¿ok? Parietal anterior que se va al área 6 y 7, parietal posterior y la última es la arteria angular, ¿ok? Arteria angular. Esta arteria o rama angular va a irrigar al área 39 y 40, que es el área de Wernicke. También es un área importantísima junto con el área de Broca, importantísimos para el habla, ¿ok? Y además, bueno, evidentemente giro angular y giro supramarginal. De las áreas de Brodmann, es importante, son muchísimas, pero las más importantes que se tienen que acordar sí o sí son las sensitivas primarias, primaria, secundaria y las motoras, primaria, secundaria, ¿sí? Las visuales, auditivas y estas del habla, ¿ok? Porque aunque sea, apréndanse, o sea, tienen que aprenderse los números, pero lo más importante que se les tiene que quedar son en qué lóbulo está. Lo pueden asociar también por los lóbulos, ¿ok? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿dónde se encuentra el área visual primaria? ¿En qué lóbulo está? ¿Quién me responde? Visual primaria, ¿no? ¿Nadie? Bueno, visual primaria es occipital, ¿ok? Si les pregunto auditiva, ¿dónde se encuentra el área auditiva primaria? Bueno, bueno, seguimos entonces. Terminamos con ascendentes, vamos a ver ahora descendentes, ¿ok? Se había dicho que son tres, temporal anterior, media, posterior. Empezando con la temporal posterior, vamos a tener que esta va a irrigar al área 41 y 42, áreas motoras auditivas. Sus ramas descendentes van a seguir irrigando además al área 21 y 37. ¿Ok? Si les pregunto área auditiva, tienen que saber que está en el temporal. ¿Ok? Auditivo temporal, eh, visión es occipital. ¿Ok? Si les pregunto sensitivo, es parietal y motor es frontal. ¿Ok? Tienen que relacionarlo. Seguimos con la arteria temporal media, ¿ok? La arteria temporal media va a irrigar al área 22 y aparte las circunvalaciones transversas de Helsch, que son las áreas 41 y 42, ¿sí? Por último, arteria temporal anterior, ¿ok? La primerita acá, arteria temporal anterior, va a irrigar al polo temporal, evidentemente, es el que está acá, ¿ok? Polo temporal, al área 34 y también al 21 y 22, ¿ok? Esto ya se mencionó. Y ahora vamos a ver sistema vertebrovascular. Hasta acá alguna pregunta de carotidio, cerebral medio, cerebral anterior, algo que no esté claro, que quieran que repita. Porque esto ¿Podrías sí lo van a ver en repetir su la práctica. relación? Ay, perdón. Dime, ¿Podrías dime. repetir la relación que dijiste entre los lóbulos y
cuando nos pedían función motora Sí, sensitiva. motora es lóbulo frontal, ¿ok? A ver, ya, primero eso, ya. Lóbulo frontal es motor, ¿ok? Lóbulo frontal es motor. Parietal es sensitivo, ¿ok? Está tu área sensitiva. Occipital es tu área visual, ¿ok? Occipital está tu área visual. Y temporal está tu área auditiva, ¿ok? Área predominantemente auditiva. Ahora, igual esto ya lo habrá mencionado Diana, pero, por ejemplo, si yo te pregunto área sensitiva primaria, ¿qué números son? Porque tiene un orden específico. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Esa es pregunta de final, sí o sí, siempre lo toman. ¿Ok? Ya. Otra pregunta hasta acá, de arterias. Seguimos con carotida. ¿Todo bien? Ya. Entonces, sistema vértebro basilar. Tenemos entonces, el sistema vértebro basilar va a estar compuesto, evidentemente, por las dos vertebrales y por la arteria basilar. ¿Ok? Vamos a empezar desde acá. Como pueden ver, tenemos las arterias vertebrales, ¿ok? Arterias vertebrales a ambos lados, que se van a unir y van a formarme el tronco basilar, ¿ok? El tronco basilar va a ser el aporte sanguíneo principal del tronco del encéfalo, ya que me origina acá las arterias pontinas, ¿ok? Arterias pontinas, puente, ¿ok? Van a irrigar a la protuberancia y, bueno, salen del tronco basilar, se introducen en el puente como ramas paramedianas, circunferenciales cortas y circunferenciales largas. Bueno, como dato extra tenemos espinales, esto también lo preguntan siempre. Espinales son una anterior y dos posteriores, ¿ok? Siempre preguntan esto. Acá, miren, acá se ve claro, ¿ok? Es una espinal anterior, ¿ok? Una arteria espinal anterior y posteriormente son dos, ¿ok? Dos espinales posteriores. Esto siempre lo preguntan en espinales, ¿ok? Espinal anterior, una, espinales posteriores, dos. Es algo muy básico, pero lo preguntan, ¿ok? Seguimos en orden entonces. Vértebro basilar. Por parte de la arteria vertebral, vamos a tener a la ya mencionada espinal posterior en número de 2. ¿Ok? Espinal posterior en número de 2. Tenemos a la arteria meningea anterior, ¿ok? Arteria meningea anterior y a la arteria espinal anterior en número de 1. ¿Ok? Acá está. Una arteria espinal anterior, ¿ok? Luego tenemos a la cerebelosa postero inferior, que lo vemos por acá. Cerebelosa postero inferior, el número de 2 a ambos lados, o también llamada pica, ¿ok? Está en inglés, esta, ¿ok? Cerebelosa postero inferior, pica, ¿ok? Como abreviatura. Eso por parte de la vertebral. Por parte de la basilar, de la arteria basilar o del tronco basilar, vamos a atender a la cerebelosa superior, ¿ok? Cerebelosa superior. Tenemos, o bueno, SUCA, también abreviatura, a las pontinas ya mencionadas, ¿ok? A la arteria laberíntica o acústica interna, y a la cerebelosa antero-inferior, por acá, ¿ok? Cerebelosa antero-inferior o AICA, ¿ok? Cerebelosa antero-inferior o AICA. Y finalmente, de este tronco basilar se originan las cerebrales, ¿ok? A ambos lados, cerebrales posteriores. Como solamente me origina la cerebral posterior, se dice que el sistema vertebrovascular solo se va a encargar del 20% de la irrigación del cerebro, ¿ok?
a comparación de la carótida interna que me originaba cerebral media y cerebral anterior. Entonces, ¿qué van a irrigar estos sectores? La espinal posterior va a irrigar evidentemente el bulbo raquídeo, ¿ok? Meninge anterior y posterior, hueso y la dura madre, ¿ok? Dura madre de la fosa posterior. Espinal anterior, igual el bulbo raquídeo, cerebelosa póstero inferior, se va a ir al bulbo raquídeo, al cerebelo y al plexo coroideo del cuarto ventrículo. Tenemos luego la arteria basilar, donde tenemos a la cerebelosa anterior inferior que se va al cerebelo, parte anterior de la cara inferior, se va a la protuberancia, parte inferior y lateral, y al bulbo. ¿Ok? Laberíntica, al oído interno, básico, y pontinas, igual, protuberancia, ¿ok? Protuberancia, puente, lo mismo, ¿sí? Pontinas. Y la cerebelosa superior se va al cerebelo, lo que es cerebelo, lóbulo superior, pedúnculo, cerebeloso superior y medio, protuberancia, mesencéfalo y glándula pineal. Cerebelo ya lo vamos a ver también, creo que la clase que viene. Ya, entonces vamos a ver la cerebral posterior. Cerebral posterior se va a dividir en este caso en 4 segmentos, de P1 a P4. Se va a encargar de irrigar la cara inferior, ¿ok? Cara inferior del cerebro. En esta división eh, les voy a mencionar simplemente las más resaltantes, ¿sí? Pero que sepan que de la P1 o precomunicante tenemos igual tálamo perforante. Si se dan cuenta, segmento 1 siempre van a ser perforantes, ¿ok? Tenemos P1 tálamo perforante, ¿ok? P2 tenemos a las postcomunicantes, que son la pedúnculo perforante, tálamo geniculada, circunflejas cortas, largas, coroidea posteromedial, coroidea posterolateral, hipocampal, temporal anterior y posterior, y de P3 o cuadrigeminal tenemos la pericardiosa posterior, parieto occipital, la calcarina, ¿ok? Y por último P4 o cortical. Entonces vamos a ver acá las más resaltantes. Tenemos a la temporal antero inferior, ¿ok? Temporal antero inferior, que se va al área 34, 35 y 36 y 27 de Brodmann, ¿ok? Temporal anterior. La temporal posterior o póstero inferior va al área 37 de Brodmann. Y bueno, para seguir en orden tenemos a la calcarina, ¿ok? La calcarina que va a la cisura del mismo nombre, la cisura calcarina. Y se va a encargar de irrigar a la corteza visual primaria. Es importantísimo, ¿ok? Irriga corteza visual primaria. Justo les había comentado que el área visual está en el lóbulo occipital, ¿ok? Les pueden preguntar, eso sí, pueden preguntar justo, yo les había comentado igual, las preguntas que yo les pongo son de mi parcial, de mi final, perdón. Entonces, si les pongo eso es porque viene, ¿ok? Porque viene. En una de esas preguntas les pongo, ¿no? ¿Qué irriga la rama calcarina o qué irriga el área visual primaria? Una cosa así. Entonces, si tú ya asocias visual primaria con occipital, ya vas a saber qué es calcarina, porque hay una cisura que se llama de ese nombre. Entonces, ya por anatomía, por distribución, por estructura, más o menos lo puedes asociar. ¿Ok? Rama calcarina, cisura calcarina, irriga corteza visual primaria, importantísimo. Tenemos luego la parieto occipital, ¿ok? Parieto occipital va por la cisura perpendicular, ¿ok? Cisura perpendicular, y va a ayudar a irrigar a la precuña, junto con la arteria precuñal mencionada previamente, y también a la cuña, ¿ok? Por último, la rama pericardiosa posterior. Algo que me había olvidado de mencionarles acá, acá, es que hay una rama anastomótica. Esta rama pericardiosa, si se pueden dar cuenta, tiene acá un ramo anastomótico que va a servir justamente para la cerebral posterior. ¿Y con cuál se anastomosa? Con la mencionada aquí, con la rama pericardiosa posterior. ¿Se entiende? Pericardiosa,
ramo anastomótico, se anastomosa, se une con la pericardiosa posterior y esto da una especie de unión entre la cerebral con la cerebral posterior. ¿Sí? Listo. Esto ya hemos visto, ya. Hasta acá, todo claro. Irrigación de cerebro. Ya. Vamos a tener entonces las arterias del cerebelo. ¿Ok? Esto es, no sé, no se pregunta mucho. ¿Sí? Lo más importante es lo mencionado previamente. Pero igual para que sepan, cerebelosa anterior-inferior tenemos por acá. Miren, estas son las pontinas que se habían mencionado. Tenemos acá cerebelosa anterior-inferior que se había dicho que sale del tronco basilar. Todo este es tu tronco basilar. ¿Ok? Tronco basilar, tenemos bien clarito acá la cerebelosa antero-inferior. Se va a encargar de irrigar la superficie ventral y lateral del cerebelo. Bueno, de ahí tenemos a la arteria laberíntica que está por acá. ¿Ok? Arteria laberíntica, rama de la cerebelosa anterior-inferior, que su importancia es que le va a hacer una pinza al sexto par craneal. ¿No? Una pinza es simplemente que lo agarra, pues, ¿no? Lo agarra el nervio. Le hace una pinza al sexto par craneal y luego va a entrar al conducto auditivo interno, que es la zona a la cual va a irrigar. ¿Ok? Este de amarillito que está acá es el nervio. ¿Ok? Arteria laberíntica, el nervio que está acá le hace una especie de pinza. ¿Sí? Como que lo grasa, se puede decir, para simplificarlo. Luego tenemos a la cerebelosa postero inferior, por acá, ¿ok? Cerebelosa postero inferior, que sale de la arteria vertebral, en este caso, y va a dar ramos para la cara lateral del bulbo, pasa por la cisterna magna, que la vamos a ver en otra clase, e irriga el plexo coroideo del cuarto ventrículo para terminar en la región medial de la cara inferior del cerebelo. ¿Ven que se va por acá? Cara inferior del cerebelo, ¿sí? Luego, por último, la cerebelosa superior, que está acá. Si se dan cuenta que hay otro nervio, ¿ok? Entonces vamos a ver qué se origina del tronco basilar específicamente. Tiene una rama medial y una rama lateral, ¿ok? Para la cara superior del cerebelo. Ahora, lo que les mencionaba del nervio es porque junto con la cerebral posterior, ¿ok? Junto con la cerebral posterior le hacen una pinza al tercer par craneal, ¿sí? Junto con cerebral posterior, acá le hacen una pinza, ¿ok? De amarillito acá está el nervio, le hacen una pinza al tercer par craneal. Te pueden preguntar de acá esas cositas, las pinzas, ¿ok? Las pinzas, las dos pinzas. Cerebelosa superior con el tercer par craneal, ¿ok? Esa y la de arteria laberíntica con el sexto par craneal. Esas dos pinzas te pueden preguntar de esto. Médula espinal ya se mencionó. Drenaje. ¿Alguna pregunta de irrigación? ¿Todo claro? En sus diapositivas les ponen también las enfermedades que puede causar o los traumatismos, algo así. No he visto que pregunten mucho eso, ya que, bueno, es anatomía. Y no sería bueno que se aprendan cosas simplemente por aprender nombres, como ACV o esas cosas. Entonces, yo les diría que se enfoquen en anatomía, pero igual le pueden dar una leída, pues, ¿no? Eh, Eso, básicamente. Bueno, drenaje. Drenaje venoso. Nunca he visto que pregunten drenaje venoso. Es sencillo, lo vamos a repasar igual. Tenemos entonces, esto se mencionó cuando vimos, por ejemplo, endocráneo, que había seno para tal cosa, ¿sí? Eh, Vemos entonces, superiormente tenemos al seno longitudinal superior, ¿ok? Seno longitudinal superior. Este seno longitudinal superior con el seno longitudinal inferior
que está por acá, ¿ok? Ambos se van a unir acá en la vena de galeno. La vena de galeno, importantísima, ya que recoge el drenaje de todas las venas del cerebro interno, ¿ok? No tengo esa imagen acá. Miren, aquí están todas las venitas del cerebro interno, ¿ok? Del cerebelo, de puente, etcétera, etcétera. Y todo confluye hacia la vena de galeno. Eso sí le pueden preguntar, ¿ok? La vena de galeno recoge la confluencia de todas las venas del cerebro interno, ¿sí? Y acá se ve bien claro cómo todas las venitas llegan a galeno, ¿ok? Eso sí puede ser pregunta. Ya. Entonces, estas dos se unen a la vena de galeno, ¿ok? Longitudinal inferior, longitudinal superior se unen acá. Ahora, la longitudinal superior, ¿ok? Longitudinal superior se une con el seno recto y forman la prensa de Erófilo, que está acá, ¿ok? La prensa de Erófilo. Esta prensa de Erófilo recibe al seno occipital, ¿ok? Recibe al seno occipital. Al recibir al seno occipital se va a dirigir por el seno transverso. El seno transverso va a recibir al seno petroso superficial, que es el de acá, ¿ok? Recibe el seno petroso superficial y se convierte en seno sigmoideo. ¿Ok? Se convierte en seno sigmoideo el transverso al recibir al petroso superficial. ¿Ok? Sigmoideo. Y este sigmoideo atraviesa el agujero yugular para convertirse en la vena yugular interna al salir de la cavidad craneana. ¿Ok? Longitudinal superior, el recto forman prensa de Erófilo, la prensa de Erófilo recibe el occipital, transcurre como el seno transverso recibe el petroso superficial y estos dos pasan a ser seno sigmoideo. El seno sigmoideo atraviesa foramen yugular, agujero yugular y se convierte en yugular interno. ¿Se entendió? Básico. Además te lo dividen en sistema venoso externo y sistema venoso profundo. El externo son algunos de los que hemos mencionado. Además tenemos a las venas corticales, ¿ok? De la corteza cerebral, corticales, al seno longitudinal superior, pensaderófilo que ya se mencionó, seno transverso o lateral también, sigmoideo y vena yugular. Todas estas las acabo de mencionar. ¿Quedó claro esto? Ok, 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 sí entonces. Luego tenemos al sistema venoso profundo, donde tenemos a la vena oftálmica, seno esfenoparietal, cavernoso, intercavernoso, petroso superior, tálamo estriado, septal, cerebral interna, rosental, galeno, importantísimo ya mencionado, longitudinal inferior y el seno recto. Vamos a ver cada uno de estos, ¿ok? Las primeras van a ser las oftálmicas. Acá tenemos bien al ojito, ¿ok? Tenemos a las venas oftálmicas, ¿ok? Venas oftálmicas. Tenemos después las efenoidales, ¿ok? Por las alas mayores, el efenoides, ¿ok? Efenoidales. Estas se van a unir en el seno cavernoso, ¿ok? En el seno cavernoso. Y este seno cavernoso, como pueden ver acá, tiene dos rutas, ¿ok? Tiene dos rutas. Una va a ser la petrosa superficial y otra la petrosa profunda, ¿ok? Petrosa superficial y petrosa profunda. Y la petrosa superficial ya vimos que se va al transverso, el transverso, ¿ok? Esto ya, que esto es lo que les mencioné acá, ¿sí? Petroso superficial, recibe transverso, se convierte en sismoideo, ¿ok? Es lo mismo, pero de otro ángulo, ¿sí? Sismoideo, y este sismoideo se va a ir como yugular interno. Vamos a ver acá también vena de galeno, que ya se había mencionado, trae todo el drenaje venoso del cerebro interno del diencéfalo, ¿ok?
Esto ya se mencionó, retraso, sí, ya. Seguimos acá entonces. Vamos a tener acá cerebelo, ¿ok? Esa estructura, cerebelo. En cerebelo vamos a tener a la vena vermiana superior y vermiana inferior, ¿ok? La inferior va a drenar en la espinal posterior y esta espinal posterior y anterior van a ascender hasta llegar a las venas pontomesencefálicas, ¿ok? Miren, van acá con la espinal posterior y anterior y llegan a las pontomesencefálicas, ¿sí? Recuerden que las venas siempre, digamos, están subiendo para confluir todo en galeno, entonces tiene que seguir su recorrido, ¿sí? Vermiana superior, vermiana inferior, espinal posterior, espinal anterior, pontomesencefálicas de este lado, ¿ok? Pontomesencefálicas. Estas pontomesencefálicas van a recoger toda la sangre venosa del tallo encefálico, ¿ok? Del tallo encefálico. Luego tenemos a las mesencefálicas, ¿ok? Mesencefálica inferior por acá. Y tenemos a la vena basal de Rosenthal. La vena basal de Rosenthal va a traer la sangre de las partes laterales de las anastomosis de las venas cerebrales anteriores con la cerebral media, ¿ok? Y todo confluye a la vena de Galeno. Acá, sinceramente, lo que tienen que quedarse es con Galeno, ¿ok? Galeno, importantísimo, que trae todo el drenaje venoso al cerebro interno del diencéfalo, ¿sí? Es lo más resaltante en drenaje. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ya. Vamos a empezar entonces con ganglios basales. ¿Ok? Ganglios basales. Em, bueno, son estructuras en la parte interna de los hemisferios cerebrales. Son tres: amígdala, claustro y cuerpo estriado. Vamos a verlo directamente acá. ¿Ok? Entonces, tenemos dos hemisferios cerebrales, izquierdo-derecho. No están a la misma altura el corte, si se dan cuenta. Está a dos alturas para ver estructuras distintas. ¿Ok? Vamos a tener entonces primero que los núcleos de la base van a estar conformados por el claustro, el cuerpo estriado y la amígdala. El claustro va a ser lo más externo, ¿ok? La sustancia gris más externa, que es la que está acá. ¿Ok? Está delgadita, la más externa es el claustro, ¿ok? Tenemos claustro. Luego, cuerpo estriado. El cuerpo estriado va a estar conformado por el caudado, ¿ok? Núcleo caudado y el lenticular, ¿sí? Caudado y lenticular. El caudado, a su vez, tiene tres partes. Tiene una cabeza, un cuerpo y una colita, ¿ok? Caudado tiene cabeza, cuerpo y cola. Además, para ubicarse, tienen que saber que va a estar en relación con el ventrículo lateral. Esto también es pregunta de final, ¿ok? Núcleo caudado en relación con el ventrículo lateral, específicamente la cabeza, que es lo que vemos acá. Esta estructura que está acá es la cabeza del caudado. Y estos huecos, por así decirlo, son los ventrículos. Ventrículos laterales, ¿ok? A ambos lados. Ventrículos laterales, ¿ok? Caudado, cabeza de caudado en relación con los ventrículos laterales. Seguimos entonces. Núcleo lenticular. El núcleo lenticular va a estar conformado por el pálido y por el putamen, siendo el putamen la estructura más externa, ¿ok? El putamen. Este putamen va a estar separado del globo pálido a través de la lámina medular externa, ¿ok? Este espacio blanquito que se ve acá es la lámina medular externa. Ya les pueden preguntar, ¿qué separa la lámina medular externa? ¿Ok? Putamen de pálido, ¿sí?
o cómo están separados, ¿sí? Lámina medular externa. Ahora, el pálido se divide en pálido externo y pálido interno, gracias a la lámina medular interna, ¿ok? Lámina medular interna, ¿ok? Hasta ahí tenemos núcleo lenticular. Amígdala, no se ve acá, es esta colita, que sepan que está en el lóbulo temporal, ¿ok? No se aprecia por el corte, ¿ok? Lo que se ve acá es la colita del caudado, ¿ya? Bueno, amígdala, el lóbulo temporal, es parte del sistema límbico. El sistema límbico tienen que asociarlo a emociones, ¿ok? Siempre, sistema límbico, emociones, les va a servir toda su vida. Por ejemplo, el sistema límbico me sirve en fármaco cuando veas sistema de dolor. Tú cuando sientes dolor, o sea, sientes el dolor, eso es sensitivo, ¿ya? Pero ¿cómo sabes que ese dolor es bueno o malo? O sea, tu cerebro, ¿cómo sabe? Ok, ok, me duele, pero esa reacción de dolor, para asociarla a un sentimiento negativo, tiene que transmitir la información al sistema límbico, ¿ok? Entonces, emociones, sistema límbico. Se lo tienen que aprender siempre. Ya, entonces ya vimos claustro, ya vimos cuerpo estriado y ya vimos amígdala. Estrías caudoputaminales, además, son estas que están acá, como dato extra, son las que van a unir acá la cabeza del caudado con el putamen, ¿ok? Estrías caudoputaminales unen la cabeza del caudado con el putamen. Hasta ahí ya vimos todo lo que es sustancia gris. Ahora, como parte de sustancia blanca, vamos a tener, bueno, ya les mencioné dos, les mencioné lámina medular externa y les mencioné la lámina medular interna. Además, vamos a tener una cápsula interna, que se va a dividir en tres partes, ¿ok? Que están señaladas de este lado. Tiene un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, ¿ok? Cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior, ¿ok? Además, se puede mencionar también una región retrolenticular, ¿ok? Retrolenticular o posterior al núcleo lenticular. Lo pueden asociar de esa forma, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Si tenemos una cápsula interna, vamos a tener también una cápsula externa. La cápsula externa va a separar lo que es el claustro, ¿ok? El claustro con el putamen o con el núcleo lenticular, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. Cápsula externa. Y lo más externo es la cápsula extrema, ¿ok? Cápsula extrema por acá, ¿ok? Cápsula extrema. La parte anterior de esta cápsula extrema va a ser el antemuro, ¿ok? El antemuro, por acá, más superior, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? Esto no sé si sea más de teoría, pero esto de repente en su examen práctico les pueden preguntar, ¿sí? En teoría les van a preguntar cosas como las que les mencioné, las separaciones, ¿sí? ¿Quién me separa qué cosa? ¿Cómo están separados? Eso, ¿sí? La relación de la cabeza del caudado con el ventrículo lateral. Esas cositas son de teoría. Lo demás es más práctico. Ahora, como parte de su teoría, ya, perdón. Ya, como parte de su teoría, los ganglios basales no van a iniciar movimientos. Eso es importantísimo, ¿ok? Porque les pueden preguntar en señales lo correcto o señales lo incorrecto, ¿ok? Ganglios basales no inician movimientos, ¿ok? Se van a activar durante los movimientos, ¿ok? No los inician, se activan durante, ¿ok? Van a estar implicados en la escalada de la potencia de las contracciones musculares, con el área motora suplementaria, organiza las secuencias de excitación de las columnas celulares en la corteza motora, actúan después de activarse áreas premotoras y cerebelo, ¿ok? Esto es porque, como se dijo, se activan durante el movimiento. Entonces, si ya hay un movimiento, ya se activaron áreas premotoras. ¿Me explico? Es una secuencia. Y el putamen va a proporcionar al área motora suplementaria la codificación del programa motor aprendido.
Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos las asas motoras. Es que eso está al final, ¿ok? Pero que sepan, putamen se encarga de el programa motor aprendido, ¿ok? Aprendizaje motor, putamen. ¿Ok? Lo vamos a ver después. Ya, ahora, sustancia blanca. No les voy a leer cada cosa. Lo que quiero que se aprendan es el concepto básico, el significado, mejor dicho, el concepto de cada una de estas fibras. Vamos a tener fibras de asociación, ¿ok? Fibras de asociación, las comisurales y las de proyección. Son tres tipos, ¿ok? Lo que quiero que sepan es que las fibras de asociación se van a encargar de conectar diferentes estructuras de un mismo hemisferio, ¿ok? Diferentes estructuras de un mismo hemisferio. Acá les he puesto un giro con el otro, ¿ok? Como se ve acá. Conectan un giro con el otro, ¿sí? Eso. Ese concepto se lo tienen que aprender. Fibras de asociación conectan diferentes estructuras de un mismo hemisferio, ¿ok? Y bueno, vamos a tener fibras cortas, fibras largas. Las cortas van a ser en U o arcuatas, que son las que están acá, ¿ok? Y fibras largas, que son de asociación interhemisférica, ¿ok? Para regiones más distantes, pero del mismo hemisferio. Todo esto es del mismo hemisferio, ¿ok? Acá les he puesto un resumen de todo. eh, para no hacerlo tan largo, lo voy a dejar ahí. Lo más importante es que se sepan este concepto principal, ¿ok? ¿Qué es una fibra de asociación? Dentro de esto, bueno, va a estar la longitudinal superior, longitudinal inferior, etcétera, ¿ok? Este es importante, fascículo arqueado, ya que une área de Broca con área de Wernicke, que son implicadas en qué. ¿Quién me dice qué es área de Broca y qué es área de Wernicke? ¿De qué sirven? Ya lo mencionaba hace un ratito, creo. El micrófono, por favor, que no veo el chat. De Broca es para el habla y de Wernicke es para la comprensión. Ajá, sí. Son importantes, ya que si están afectadas, el paciente puede entender lo que yo le estoy diciendo, pero me responde cualquier otra cosa, ¿ok? O de repente no entiende nada y trata de verbalizar de cualquier forma, ¿ok? Eh, Son importantes en ese aspecto. Me imagino que ya se lo habrán explicado en la clase pasada. Eh, Eso, sí, lo dejo ahí acá. Ya, ahora, comisurales. Su concepto básico de comisural es que conectan estructuras corticales de un hemisferio con el otro, ¿ok? Conecta dos hemisferios. ¿Cuál es el más importante? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura que me va a unir ambos hemisferios, une el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, ¿ok? Lo vamos a ver acá. Este es el cuerpo calloso, ¿ok? Une ambos hemisferios, es la estructura más importante, ¿ok? Conecta el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y bueno, datos extra, es voluminoso en ambidiestros, ya que obviamente es como, bueno, no es un músculo, pero digamos, ¿no? Si un músculo se ejercita más, va a ser más grande, ¿no? Entonces, un ambidiestro tiene ambos hemisferios más conectados, más en uso, evidentemente el cuerpo calloso tiene que ser más grande, ¿no? Esto. Entonces, de fibras comisurales, que sepan que conectan estructuras corticales, ¿ok? Corteza, corteza cerebral, conectan estructuras corticales de un hemisferio con el otro, ¿sí? Simple. Más importante, cuerpo calloso que va a conectar ambos hemisferios. Esto sí suelen preguntar, ¿ok? ¿Qué estructura une hemisferio derecho con izquierdo? Cuerpo calloso, ¿ok? Importantísimo. El cuerpo calloso además va a tener partes, ¿sí? Tiene partes. No es tan importante que se lo sepan, pero bueno, ahí se los dejo como resumen. Ya, acá no.
Ya, fibras de proyección. Las fibras de proyección se van a encargar de conectar regiones corticales con las subcorticales. ¿Qué quiere decir esto? Que me conecta la corteza cerebral con subcorticales como el tálamo, como los núcleos basales, ¿ok? Etcétera. El tálamo, vamos a ver en otra clase que también tiene varios núcleos eh, con funciones distintas, funciones varias, ¿ok? Entonces, fibras de proyección, corteza con estructuras subcorticales, ¿sí? Entonces tenemos, para repetir las tres, asociación une cortical del mismo hemisferio, ¿ok? Estructuras del mismo hemisferio, asociación, ¿ok? Comisural une cortical de un hemisferio con el otro, siendo el más importante el cuerpo calloso al unir ambos hemisferios, ¿ok? Y proyección une cortical con subcortical, ¿ok? Cortical con subcortical. Ya. Vamos a ver núcleos profundos, que es lo que me habías preguntado al principio. Tenemos que se van a organizar en núcleos de entrada, esto es netamente teórico, se organizan en núcleos de entrada, que son los que reciben información. Tenemos núcleos de procesamiento interno y núcleos que van a mandar la información o efectores. Para que se les haga más sencillo también, lo van a ver siempre esto, efector o eferencia es lo que se envía de un lugar a otro, ¿ok? Del cerebro, por ejemplo, al tálamo, ¿ok? Eferencia, de un lugar a otro. La aferencia es lo que se recibe, ¿ok? Hacia aferencia es lo que se recibe. Ya. Eso lo van a ver siempre. Siempre van a ver eferencias, aferencias, etcétera, ¿ok? Ahora, tenemos núcleos de entrada. Perdón, bueno, en la médula espinal los núcleos de entrada son las astas posteriores, ¿ok? Sensitivas, ¿ok? Aferencia sensitiva, eferencia motora, eso lo vamos a ver también después. Pero bueno, en la médula espinal, núcleos de entrada serían las astas posteriores, que son sensitivas, y los núcleos de salida serían las astas ventrales, ya que son las eferentes, en este caso, eh, motoras. Eso lo pueden asociar también, ¿por qué? Porque tienes que recibir un estímulo sensitivo para actuar de manera motora, ¿no? Entonces, primero se recibe el estímulo y luego se actúa. ¿Entiende? Ya. Núcleos de entrada. Tenemos al estriado, que es 95% de neuronas espinosas y 5% de interneuronas. Funcionan con GABA. El GABA va a ser inhibidor. Eso apréndanselo para toda su vida. GABA, inhibidor, glutamato, excitador, dopamina, depende. ¿Ok? Dopamina les había mencionado de uno de dos. Lo vamos a ver ahorita. Pero hasta acá, GABA, inhibidor. Tenemos una neurona espinosa, acá, neurona espinosa, ¿ok? Neurona espinosa, que tiene en sus espinas receptores de dopamina, que tienen sus receptores de dopamina de dos tipos, dopa 1 y dopa 2. ¿Sí? Dopa 1 y dopa 2. Esos son los de entrada, ¿ok? El estriado, ¿ok? De entrada, el estriado, 95% de neuronas espinosas, 5% interneuronas, funciona con GABA, es inhibidor, ¿ok? Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, si les pregunto qué el estriado es inhibidor o excitador, es inhibidor. ¿Ok? Funciona con GABA, es inhibidor. Núcleos de salida tenemos al complejo globo pálido interno, sustancia negra reticular. Son sinérgicas, es decir, que actúan juntas y tienen la misma función, son GABAérgicas. Si son GABAérgicas, son inhibidoras. ¿Ok? Núcleos de salida, complejo, globo pálido interno, sustancia negra reticular, sinérgicas, son GABAérgicas inhibidoras. Y como núcleos intermedios vamos a tener el globo pálido externo, la parte compacta de la sustancia negra y el núcleo subtalámico. ¿Ok? Núcleo subtalámico.
Eh, Como ven, acá no se menciona si es inhibidor o excitador, ya que va a depender, ¿ok? Va a depender. Intermedios, mayormente simplemente transmiten la información, ¿ok? Van transmitiendo la información y vamos a ver en las vías cómo van a ir funcionando, ¿ok? Depende del receptor que tengan. Ya. Entonces, vamos a ver conexiones. Empezamos con las aferencias, ¿ok? Vías aferentes del estriado. Como se había mencionado, aferente es todo lo que va a llegar, ¿ok? Aferente es todo lo que llega. ¿Ves? Si ven las flechitas, este es tu estriado, tu núcleo es la base, está llegando desde la corteza, ¿sí? Llega la información. Aferencia, información que llega. Tenemos fibras córtico-estriadas. Córtico, corteza, ¿ok? Fibras córtico-estriadas. Va a llegar información desde el área somatosensitiva primaria, área motora primaria, área premotora y área motora suplementaria, ¿ok? Van a dirigirse directamente al putamen, ¿ok? Se dirigen al putamen. Las áreas de asociación van a ir al centro oculomotor frontal y centro oculomotor occipital. Estas se dirigen al caudado. ¿Ok? Acá, centro oculomotor frontal, ¿ok? Se dirige al caudado. ¿Sí? Caudado. Estas van a ser glutamatérgicas. Glutamato excitador. ¿Ok? Glutamatérgicas. Son excitadoras. ¿Sí? Luego tenemos fibras tálamo estriadas. Este es el tálamo. Lo vamos a ver después. Este es el tálamo. ¿Ok? Va al estriado desde el núcleo, desde el grupo nuclear intralaminar. ¿Ok? Grupo nuclear intralaminar. El parafascicular y el centro mediano van al estriado, son fibras glutamatérgicas. ¿Ok? Glutamato excitador, de nuevo. ¿Ok? Fibras glutamatérgicas excitadoras. Luego tenemos fibras nigroestriadas. ¿Ok? Nigroestriadas. Estas son de la parte compacta, por eso dice SNC, ¿ok? Sustancia negra compacta. Son fibras dopaminérgicas, ¿ok? Les había comentado dopa 1, dopa 2. Dopa 1 es excitador y dopa 2 es inhibidor, ¿ok? Entonces va a depender del receptor que se active, ¿ok? Si esta fibra va a ser excitadora o inhibidora, ¿ok? Luego, tenemos por último a las fibras retículo estriadas. Fibras retículo estriadas que provienen del núcleo del RAFE, ¿ok? Del grupo dorsal del RAFE, grupo 7, y son serotoninérgicas, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta de aferencias? Ok, seguimos. Eferentes. Eferentes es, les había comentado todo lo que va de un lugar a otro, ¿no? Del cerebro al tálamo, por ejemplo, ¿no? Lo que se envía. Eferente envía, se lo pueden eh, aprender así. Yo me lo aprendo así. Eferencia, lo que se envía, aferencia es hacia es lo que se recibe, ¿ok? Entonces, eferentes se van al tálamo, todo esto es tu tálamo, ¿ok? Y son fibras pálido-talámicas. ¿Ok? Vamos a tener fibras nigrotalámicas de dos tipos, se van a los centros talámicos, específicamente al ventral anterior, al ventral lateral y a los intralaminares, ¿ok? Forman fibras palidófugas que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Luego tenemos fibras estriato pálidas desde el núcleo caudado y putamen hasta el globo pálido. Esto es GABA érgico inhibidor. Por último tenemos fibras estriatonígricas,
¿ok? Que van del núcleo caudado y putamen hasta la sustancia negra. El núcleo caudado y putamen hasta la sustancia negra. Por el nombre lo pueden asociar, ¿ok? Estriato nígricas. Tienen que ir del lentículo estriado a la sustancia negra, ¿ok? Lo asocian por el nombre. Y bueno, estas pueden ser GABA, GABAérgicas o acetilcolina, pueden usarlo también como neurotransmisor, ¿ok? Otras utilizan sustancia P. Entonces, acá va a depender del receptor que se active, ¿ok? Entonces, referentes al estriado son tres: nigrotalámicas, estriato pálidas y estriato nígricas. Acá vamos a ver las palidófugas, que son tres, o bueno, una asa lenticular y dos fascículos, ¿ok? Esto es más que nada, es más teórico, es más fibras de asociación, por así decirlo. Tenemos el asa lenticular, ¿ok? Por acá, el asa lenticular que se va a encontrar entre la sustancia negra reticular, ¿ok? Sustancia negra reticular y el núcleo subtalámico, ¿ok? Asa lenticular entre la sustancia negra reticular y el núcleo subtalámico. Luego por acá tenemos al fascículo lenticular, ¿ok? El fascículo lenticular se va a encontrar entre el núcleo subtalámico y, y la zona inserta, zona inserta. Por último, el fascículo talámico que está por acá, ¿ok? Fascículo talámico se forma eh, gracias al asa lenticular, ¿ok? Asa lenticular por acá se junta con el fascículo lenticular y van a formar este fascículo talámico, ¿ok? Juntos van a ingresar al tálamo óptico, ¿sí? Eso es lo único que se tienen que saber de esa vía, ¿ok? Asa lenticular perdón, sustancia negra reticular y núcleo subtalámico, fascículo lenticular entre núcleo subtalámico y zona inserta, juntos forman fascículo talámico y el fascículo talámico va a entrar al tálamo óptico, ¿ok? Eso es en esa parte. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita más, eh, más pausado? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Ya. Circuitos básicos. Circuitos básicos, esto lo voy a dejar para la siguiente clase, para la siguiente asesoría, pero ahorita que sepan que son cuatro, ¿ok? Cuatro asas: la motora, la cognitiva, límbica y oculomotora. ¿Ok? Motora se va a encargar de la regulación del movimiento, cognitiva del aprendizaje motor, asa límbica, emociones. ¿Ok? Todo lo que sea límbico siempre va a ser emociones. ¿Ok? Aspectos emocionales del movimiento. Y el asa oculomotora son las sacadas oculares. Además, como introducción, el asa motora son dos vías, una directa y otra indirecta. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver en la siguiente asesoría, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Algo que quieran que les repita de esta clase, la primera clase de Neuronato, de Brodmann, de los giros? Los giros le van a preguntar sí o sí en su clase práctica, en su examen práctico, diré. Porque en sí en Neuronato no hay tanto para preguntar en práctica, son más cosas teóricas. Entonces, sí o sí, irrigación, sí o sí giros, y de ahí creo que nada más, porque no hay mucho, solamente, ¿sabes? Le van a dar un cerebro, entonces en práctica no hay mucho. Pero nada, chicos, eso. ¿Alguna pregunta que tengan, algo adicional? Bueno, entonces les voy a pasar ahorita por acá el post-test. Igual se los muestro, ¿no?
para que les quede claro acá. Ya. Se había mencionado entonces fibras de asociación. Si pueden me responden, sería interesante. Fibras de asociación, ¿cuáles son? Se proyectan fuera del hemisferio, asocian dos regiones corticales homólogas de ambos hemisferios, dos regiones corticales del mismo hemisferio, dos regiones corticales no homólogas de ambos hemisferios. ¿Cuál es la respuesta? Dos regiones corticales del mismo hemisferio. Sí, dos regiones corticales del mismo hemisferio. ¿Ok? Son las primeras que vimos. Con relación a los ganglios basales, marque lo correcto. Núcleo subtalámico es inhibidor, tálamo es inhibidor, estriado es inhibidor, globo pálido interno es excitador. ¿Cuál sería? Bueno, acá es estriado inhibidor. ¿Ok? Tálamo ni siquiera hemos visto hoy. Estriado inhibidor. ¿Ok? Estriado, por acá. Acá. ¿Ok? Núcleo de entrada, estriado, funciona con GABA, ¿ok? Inhibidor. ¿Ok? Seguimos. Irriga el área de Wernicke. Cerebral media, posterior, precentral, angular. La arteria angular. Ujú, sí. Corteza visual primaria. Calcarina, frontal ascendente, precentral, pericardiosa posterior. Calcarina. Sí, calcarina. Porque la calcarina estamos hablando corteza visual primaria, estamos hablando de lóbulo occipital, tiene que ser calcarina. ¿Ok? Solo con saber que estás hablando corteza visual primaria que está en occipital, ya descartaste frontal ascendente y ya descartaste precentral. Por ahí te puede causar confusión la pericardiosa posterior, ¿ok? Pero calcarina. Por último, asa cognitiva. Ah, bueno, esto no lo hemos visto, ¿ok? Pero bueno, para que sepan, asa cognitiva va a llevar la información desde el lóbulo prefrontal a la cabeza del caudado. ¿Ok? Esto está en la última parte que les he dicho que va a ser para la siguiente clase. ¿Ok? Pero vamos a los muestro por acá. Asa cognitiva. ¿Ok? El asa cognitiva va del lóbulo prefrontal a la cabeza del núcleo caudado. Es el aprendizaje motor. ¿Ok? Aprendizaje motor. Las nuevas tareas eh, se memorizan de esta forma, ¿sí? Aprendes a manejar bicicleta y tú no estás pensando todo el tiempo, tengo que manejar de esta forma, ¿sabes? O cuando manejas un carro, es algo instantáneo, es algo que sí o sí te queda, se te queda grabado. De eso se encarga el área prefrontal. Esto también les va a servir en fármaco. No me acuerdo en qué clase lo he visto, pero lo he visto hace poco, ¿ok? Que preguntaron qué área se encarga de la cognición. Tienen que saber que es el lóbulo prefrontal, ¿ok? Área de la cognición, del aprendizaje, lóbulo prefrontal, ¿ok? Importante en ese aspecto. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Les voy a pasar el pretexto por acá de una vez. Un momento. Paso. A ver. Listo. Listo. ¿Ya les subieron el medio punto en su examen de anato? Todavía. ¿No? ¿Todavía?
No saben, no se han fijado, no sabían que les iban a subir medio punto. Bueno, cuando se fijen me avisan, por favor, porque les tengo que mandar un formulario para que rellenen ahí sus notas del parcial, ¿sí? Nada, ahí tienen el post-test, espero que les haya ido bien en sus exámenes y cualquier cosa, cualquier consulta, me avisan. Chao, chicos. Gracias.